buenos días y bienvenidos al resumen de las principales noticias de este año que termina, que hoy dedicaremos al campo judicial y de orden público. Hasta casi finales de este 2015 y durante mes y medio, Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, logró esconderse entre los bosques de la región del Catatumbo, en norte de Santander. Pero los operativos, bombardeos e infiltraciones para dar con su paradero fueron más efectivos y como resultado fue abatido. El pasado 2 de octubre, alias Megateo fue dado de baja en zona rural de Acarí tras enfrentamientos contra las fuerzas militares y de policía. El primero en confirmar la muerte del capo fue el embajador de Colombia en Estados Unidos y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a través de su cuenta en Twitter. Felicitaciones Policía Nacional y Fuerzas Militares de Colombia por un golpe contundente al narcotráfico. Fue neutralizado Megateo. Horas más tarde, lo reiteró el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Un gran golpe a un individuo que había causado muchísimo daño, no solamente en el área donde vivía, sino en todo el país. Las fuerzas militares le habían cerrado el cerco a Megateo. Mes y medio antes, el 16 de agosto, un francotirador y 2 uniformados más del ejército lograron llegar hasta el lugar donde se escondía el capo. Una casona apartada en el corregimiento La Vega de San Antonio, en la playa norte de Santander. Cuando los militares confirmaron la identidad del narco, abrieron fuego e hirieron el brazo izquierdo y el costado derecho de la espalda de Megateo, además de abatir sus escoltas, alias Minchopatas, alias Edgar, alias Maracas y otros sin identificar. A pesar de las graves heridas, alias Megateo logró evadir a las autoridades y escapó, pero mes y medio después fue dado de baja. Por alias Megateo, las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de 2.000 millones de pesos y Estados Unidos ofreció otra de 5 millones de dólares por informaciones sobre su paradero. Su accionar criminal lo llevó a convertirse en uno de los capos del narcotráfico más buscados del mundo. Nosotros como EPL no estamos diciendo que nosotros no jodemos con la coca. Sería nosotros ser mentirosos, meter una mentira, no. Que no tenemos que esconder huevonadas ni nada parecido. Nosotros, sí, pero no con la droga. Nosotros llegamos, cobramos un impuesto, nosotros tienen que pagar un impuesto por la droga. De acuerdo con las autoridades, alias Megateo durante más de 2 décadas alcanzó a controlar un territorio de 3.460 kilómetros cuadrados en norte de Santander, en cuya zona 4.519 hectáreas fueron destinadas para el cultivo de coca y rutas para el narcotráfico. Además, se habría adueñado de gran parte de la frontera con Venezuela. Megateo fue comandante del EPL y tenía 3 investigaciones penales. En la primera fue acusado de ordenar el secuestro del grupo musical del cantante Alfredo Gutiérrez en noviembre de 2001. El segundo caso se registró en agosto de 2005, cuando planeó y dirigió el atentado contra una patrulla de la policía, donde fallecieron 4 uniformados. Y la tercera investigación, por haber ordenado el asesinato de 10 detectives del DAS, 6 soldados y un informante que iban en su búsqueda en abril de 2006. Por medio de unos muchachos, de un trabajo que tenemos afuera, nosotros nos dimos cuenta cuando ellos llegaron a Ocaña, con esa misión. Alias Megateo era el dueño de lujosas propiedades, de las cuales 39 estaban avaluadas en 20.000 millones de pesos. Saludos nuevamente en nuestro resumen noticioso del 2015. Tenemos a continuación los más sonados accidentes aéreos que el país lamentó este año. Primero repasaremos los sufridos por naves de nuestras Fuerzas Armadas, en los cuales perecieron 31 personas. El primero de los accidentes cobró la vida de 4 militares. Se registró el 22 de junio en zona rural del municipio de Teorama, norte de Santander, cuando un helicóptero Black Hawk aterrizó sobre un campo minado por la guerrilla del ELN. Las imágenes fueron captadas por otra aeronave que acompañaba la operación contra ese grupo guerrillero. Solo unos segundos después de que militares saltaron a tierra, se produjo la explosión. El viernes 31 de julio, sobre las 3 de la tarde, el avión caza 235 FAC 1261 impactó contra una montaña en el sector de Las Palomas, municipio de Codazzi, en el departamento de Cesar. El piloto del avión había reportado fallas en uno de los motores luego de atravesar una tormenta eléctrica. 96 horas después, un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional se accidentó en las montañas del Urabá antioqueño entre Carepa y Chigorodó. El siniestro se produjo cuando se desarrollaba la operación Agamenón contra el clan Usuga. El accidente, que cobró la vida de 17 militares, se produjo por las malas condiciones meteorológicas, según determinaron las investigaciones del accidente. Unas condiciones complejas y deterioradas de tiempo, producido por la
nubosidad esporádica, espontánea que se da allí. Es un choque del helicóptero contra la ladera a una velocidad de 120 nudos, que son 180 kilómetros por hora. De acuerdo con las autoridades, ninguna de las aeronaves caídas fue objeto de impactos por parte de grupos alzados en armas. Otros 4 siniestros, esta vez de avionetas civiles, hicieron noticia también este año en nuestro país. El 20 de junio, una avioneta tipo Cessna 303 con matrícula HK4677G cayó en la serranía del Baudó cuando cubría la ruta Nuquí-Quibdó. En el hecho murió el piloto, pero milagrosamente una mujer de 18 años y su hijo de menos de un año de edad sobrevivieron. 5 días después del accidente, los organismos de socorro lograron hallarlos con serios problemas de desnutrición, heridas y quemaduras leves. Posteriormente, fueron trasladados al hospital de Quibdó, donde se recuperaron de las lesiones. También en Chocó, el 17 de noviembre, una avioneta que transportaba a 8 integrantes de la delegación antioqueña de béisbol que iba a participar en los Juegos Nacionales se accidentó en Acandí. En el hecho murieron 2 personas, el piloto y el joven deportista Jordan Galvez, de 23 años de edad, quien ya había sido fichado por un equipo de béisbol en los Estados Unidos. El 8 de agosto, otra avioneta tipo Cessna de matrícula HK4990 cayó a pocos metros de viviendas rurales en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca. Los 3 ocupantes fallecieron. El capitán Oscar Telles, el capitán Jairzinho y el director de operaciones de la compañía. De acuerdo con las autoridades, los pilotos eran experimentados. Solo uno de los tripulantes estaba recibiendo entrenamiento. Y en el barrio Luján, al occidente de Bogotá, el 18 de octubre, una avioneta de doble motor con matrícula HK3917G cayó sobre una vivienda de 3 pisos donde funcionaba una panadería. 8 personas murieron en el instante y otras 2 fallecieron días después. La avioneta salió del aeropuerto El Dorado con destino a Guaymaral, donde iba a recoger políticos reconocidos del país. Solo un minuto después de haber despegado, el motor izquierdo falló. A las noticias judiciales del 2015 hay que agregar la de aquellos casos que tampoco este año fueron resueltos. La lentitud de la justicia o las obstrucciones y manipulaciones de ella no han permitido que casos como el de Andrés Colmenares, del grafitero o Samuel Moreno finalicen este año. Seguiremos hablando de ellos en este 2016. A lo largo de 2015 y en más de 12 ocasiones, la defensa del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, logró evadir el inicio del juicio en su contra por el contrato de las ambulancias que costó 67.000 millones de pesos. Que efectivamente eso no ocurrió así. Para el juez 14 en este momento, también los defensores públicos que están actuando dentro del presente asunto también están obstruyendo la justicia. La estrategia de Moreno se basó en inasistencias a las audiencias, falta de abogado y recusaciones contra el juez del caso. El 13 de octubre, la defensa del exalcalde recusó al juez 14 bajo el argumento de que el togado no era imparcial y solicitó al tribunal de Cundinamarca cambio de juez. En tiempo récord, el tribunal resolvió la petición y ordenó a la fiscalía investigar al exalcalde y a su abogado por obstrucción a la justicia y advirtió que si no tenía abogado, el Estado le facilitaba uno. El caso del joven grafitero Diego Felipe Becerra se ha dilatado por la presentación de falsas pruebas, aplazamientos de audiencias y pérdida de documentos clave. Desde el día 23 de julio del 2015 y a fecha de hoy nos dice que la tutela no aparece. Uno de los presuntos responsables ya logró la libertad y otros 4 implicados buscan el mismo beneficio. Jueces de garantía no tienen en cuenta las dilaciones injustificadas que hacen estos abogados. El caso grafitero cumplió 4 años sin resultados. 5 años completó el caso Colmenares sin que hasta la fecha se haya encontrado al culpable de la muerte de Luis Andrés Colmenares en la noche del 31 de octubre de 2010. Por ahora solo existen falsos testigos. Y ya estamos dispuestos a que ya se sepa la verdad de lo que pasó a mi hijo. Solo hasta el 29 de octubre se reactivó el juicio en contra de Laura y Jessy Quintero, las presuntas cómplices del crimen. Asimismo, Jesús Alberto Martínez Durán, ex testigo protegido en el caso del asesinato de Andrés Colmenares, pero luego declarado por la Fiscalía como un mitómano, fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas. Mañana continuamos con nuestro resumen de las principales noticias de la justicia y el orden público ocurridas durante este año. Una noticia que tocó tanto a la justicia como a la política fue la protagonizada por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Su comprobada participación en el carrusel de la contratación de Bogotá lo llevó a la renuncia de su cargo y a una sala de juicio.
El 10 de mayo, el periodista Daniel Coronel reveló en su columna de la revista Semana que el exgobernador Álvaro Cruz Vargas figura como uno de los dueños de la empresa constructora ICM Ingenieros Limitada, beneficiada con dineros del carrusel de la contratación. Por esos días, una comisión de fiscales viajó a Miami, Estados Unidos, para entrevistarse con Manuel Dorta Duque, socio del exgobernador. Documentación propia y comercial de la empresa ICM dice que se encuentra firmada por el señor Álvaro Cruz, pero también dice que tiene algunos correos. El 17 de julio, la Fiscalía pidió ante el Tribunal Superior de Bogotá audiencia de imputación de cargos contra Álvaro Cruz por su presunta participación en el carrusel de la contratación en Bogotá. A pesar de que el exgobernador Cruz negaba su presunta responsabilidad, las autoridades le cerraron el cerco. En agosto 11, renunció a su cargo como gobernador y envió una carta al presidente Juan Manuel Santos. La Fiscalía General de la Nación está adelantando una investigación frente a mi ejercicio profesional como ingeniero civil independiente en el mes de diciembre del año 2009, lo que me obliga a atender los requerimientos de ese organismo constitucional. Al exgobernador Álvaro Cruz se le investiga por presuntamente haber entregado prebendas a varios concejales por 800 millones de pesos. Los líos del exgobernador Cruz se agravaron cuando intentó evadir su captura y de sobornar a la justicia para entorpecer el proceso. Su esposa también resultó involucrada en estos delitos. En la noche del 1 de octubre, el operativo de captura contra Álvaro Cruz se frustró porque su grupo de escoltas trató de ocultarlo. Por ese hecho, la Fiscalía arrastró sus movimientos, pero Cruz se arrepintió de huir y decidió entregarse sobre la 1:30 de la mañana del 2 de octubre en el búnker de la Fiscalía. El señor Dorta en Miami. Esa misma tarde se le imputaron los delitos de interés indebido en celebración de contratos, cohecho por dar y ofrecer y abuso de confianza. En esa diligencia, el fiscal del caso reveló que el exgobernador pagó 2.000 millones de pesos para que se desviara la investigación y saliera favorecido en el proceso. Lo ha acordado con el señor Álvaro Cruz Vargas, que era el pago a los servidores públicos. El receptor de ese dinero fue el procurador Ulpiano Jovel, quien debía utilizarlo para sobornar a funcionarios de la Fiscalía, entre ellos al vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo, como lo reveló una grabación que está en manos de la Fiscalía. Nos hicieron una estafa y eso no puede ser. Y Hernán dice, pues sí, sorry, qué vaina, todo eso era una farsa, era una mentira. Tú sabes que yo soy bien bobita, pero no soy manca. En el proceso también se involucra a la esposa del exgobernador Luis Zoraida Rosso por el delito de cohecho. Aunque el procurador Jovel no tenía incidencia directa en el proceso de Álvaro Cruz, sí buscaba funcionarios para sobornarlos y así evitar actuaciones en contra del exgobernador. Otro de los capos de la mafia que fue dado de baja este año se llamaba Martín Farfán Díaz, alias Pijar Bey, un jefe narco paramilitar quien durante 9 meses logró esconderse en las selvas del Bichada y evadir hacia las autoridades. Él era Martín Farfán Díaz, alias Pijar Bey, considerado por las autoridades uno de los mayores criminales de los Llanos Orientales y heredero de alias Cuchillo. Fue el cabecilla de la estructura criminal Bloque Libertadores del Bichada y aunque gozaba de un fuerte esquema de seguridad, fue abatido el pasado 27 de septiembre. Comandos especiales de la policía lograron infiltrarse en las llanuras del Bichada y durante 2 semanas le hicieron seguimientos a alias Pijar Bey hasta llegar al corregimiento de Azocortomo en el municipio de Cumaribo, donde lograron darlo de baja. Había en los últimos meses seleccionado un lugar en donde, de acuerdo con sus propios intereses, presentaba ciertas dificultades en la comunicación, especialmente vía celular, pero al mismo tiempo le daba cierta facilidad para estar tratando de advertir cualquier aproximación o cualquier operación que pudiera dirigirse hacia su búsqueda. Durante el operativo, los uniformados se enfrentaron a la estructura armada del capo, que dejó como resultado una mujer herida, quien, de acuerdo con inteligencia de la policía, sería una de las integrantes de su anillo de confianza. La Policía Nacional le presta la atención médica debida. En los allanamientos, unidades de la policía encontraron equipos de comunicaciones, fusiles, cuadernos y memorias USB con nombres y direcciones de los ganaderos y comerciantes a quienes extorsionaba. Las extravagancias de alias Pijar Bey no solo se centraban en lujos y gastos excesivos de dinero. De acuerdo con las autoridades, la organización criminal que dirigió el abatido jefe criminal también practicaba el canibalismo. Uno de los 5 bandidos más buscados en el país. De acuerdo con las autoridades, Martín Farfán Díaz, alias Pijar Bey, habría extendido sus tentáculos delictivos hasta el Amazonas y su característica principal era ordenar homicidios de manera despiadada. Controlaba una red de explotación de mujeres y era adicto a la pornografía. Pagaba cirugías estéticas para que las mujeres se aumentaran los senos y las caderas.
Era amante de las armas. Las autoridades encontraron una colección de pistolas 9 milímetros de procedencia israelí e italiana. Dentro de sus excentricidades, también practicaba rituales de brujería y santería. Como ritual, oraba al talismán del gato negro, cuya creencia se basaba en la protección de todos los males y peligros. Pero la práctica más temida de Pijar Bey, según la policía, era ordenar a sus subordinados a descuartizar y comerse a quienes trataban de delatarlo. Informaciones muy fríamente recibidas y expresadas por algunos de sus secuaces hablan de un perfil criminal que lo comprometería también con comportamientos caníbales dentro de su estructura. Pijar Bey era tan extravagante que lucía en medio de la selva relojes que podían costar más de 200 millones de pesos colombianos. En materia de orden público, hablaremos ahora de la escalada terrorista ocurrida en Bogotá desde mediados del año pasado. Tras una investigación a mediados de este año, las autoridades llevaron a cabo unas capturas. Sin embargo, el juez consideró que faltaron evidencias y dejó en libertad a estos capturados. 14 personas indicadas de ser presuntos miembros de una célula urbana de la guerrilla del ELN y posibles responsables de la activación de petardos en diferentes puntos de Bogotá fueron capturados el 8 de julio tras un gran operativo en toda la ciudad. Ese operativo se produjo 2 días después de la explosión de 2 petardos de bajo poder en las sedes del Fondo de Pensiones Porvenir en el norte y occidente de la capital. El resultado fue aplaudido por el presidente de la República, la Fiscalía y la Policía Nacional. La capacidad institucional ha sido no solamente volcada, sino que logra resultados contundentes en la lucha, en este caso, contra quienes quisieron sembrar zozobra, pánico en los bogotanos. Lo que pareció una rápida acción de la justicia en poco tiempo se convirtió en un presunto falso positivo. Luego de las capturas, sus abogados lograron demostrar que las pruebas no eran exactas. La Fiscalía no tiene evidencias sobre su pertenencia al Ejército de Liberación Nacional. El 11 de septiembre, el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá ordenó la libertad inmediata de los implicados y anuló el proceso a partir de la audiencia de medida de aseguramiento al argumentar que no se individualizó a cada uno de los capturados. De los 14 señalados de componer una estructura urbana de la guerrilla del ELN en Bogotá, sobresalen los nombres de Paola Salgado y David Rodríguez. Para la Fiscalía, ellos serían los miembros más importantes de la presunta célula subversiva. El proceso sigue en firme. A pesar de que un juez le otorgó la libertad a los 14 sindicados, a principios de noviembre la Fiscalía radicó en los juzgados de Palo Quemado el escrito de acusación en contra de los presuntos miembros de la red urbana del ELN en Bogotá. Para las autoridades, la abogada Paola Salgado y David Rodríguez, alias el Profe, serían los más importantes de la presunta estructura. La Fiscalía señala a la abogada Paola Salgado de haber ingresado cajas con al menos 810 papas explosivas que fueron utilizadas en los disturbios del 20 de mayo en la Universidad Nacional y que dejó como saldo más de 10 policías heridos. La señora Paola y abordan el vehículo Aveo en el que había llegado la señora Paola allí a la panadería. La abogada Salgado es acusada de terrorismo, lesiones personales, ataque a servidor público y daño en bien ajeno. La Fiscalía dice que David Rodríguez, alias el Profe, es presuntamente el enlace directo con la célula urbana de la guerrilla del ELN y el encargado de reclutar jóvenes para la milicia. Además de presuntamente haber facilitado material explosivo en los disturbios del 20 de mayo, las autoridades lo señalan como uno de los responsables del atentado contra el CAI de Lourdes el 29 de julio. El proceso aún sigue su curso. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Esta verdad fue tristemente corroborada por el asesinato de la periodista huilense Floralba Núñez, a quien le aplicaron la pena de muerte por sus denuncias de casos de corrupción. En Pitalito, Huila, Floralba Núñez fue asesinada el 10 de septiembre cuando llegaba a su trabajo en la emisora La Preferida. De acuerdo con las autoridades, el crimen se produjo por las denuncias de la comunicadora sobre hechos de corrupción. Ahí está la cámara afuera, pero no ha revisado. Un día después del homicidio se conoció este video, en el que se observa a la reportera esperar unos segundos a que le abran la puerta de la emisora. En ese momento apareció el sicario, quien le dispara en la cabeza. Las autoridades activaron un operativo y solo 15 días después se capturó a uno de los presuntos responsables. Se trata de Juan Camilo Ortiz, alias Camilo o el Loco, señalado de ser quien disparó. Su captura se produjo en el municipio de Palmitos, en Sucre. En su vivienda, la policía encontró lo que parecía ser un altar esotérico.
El presunto homicida fue llevado a Pitalito, donde un juez de garantías lo mandó a la cárcel. Las autoridades están tras la pista de alias Chori, quien conducía la moto en el momento del crimen, y también de los autores intelectuales. Otros 2 asesinatos de periodistas se registraron en los departamentos de Caquetá y Cesar. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, durante el 2015, la opción al trabajo periodístico aumentó con respecto al año pasado. Sobre las 6 de la tarde del 15 de febrero, sicarios ultimaron al periodista y propietario de la emisora Linda Estéreo, Luis Peralta Cuellar, en inmediaciones de su residencia en el municipio de Doncello, Caquetá. Las investigaciones de la justicia llevaron a la captura de Jean Arlex Buenaventura, alias Rambo, señalado de ser el asesino del comunicador. Sin embargo, un juez de control de garantías en Florencia lo dejó en libertad por irregularidades al momento de la captura. Por ahora, el crimen de Peralta sigue en la impunidad. La muerte de Nimia Esther Peña Pedroso ocurrió el 27 de septiembre a las afueras de un establecimiento comercial en Valledupar, al parecer en un intento de atraco. Al resistirse, recibió un disparo por la espalda. Su presunto asesino fue identificado como Jason Otero, de 20 años de edad, conocido con el alias de Patacón. El hombre fue capturado en Bucaramanga y trasladado a los juzgados de Valledupar, donde no aceptó cargos ante un juez de control de garantías. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, durante el 2015 se han registrado 60 amenazas a periodistas y 8 atentados contra la infraestructura de medios de comunicación. El 5 de febrero, Colombia amaneció consternada luego de conocer que 4 niños de una misma familia fueron asesinados en zona rural de Florencia, Caquetá, como represalia contra una familia por una disputa de una finca de 100 hectáreas. El asesinato de los 4 menores costó 500.000 pesos. En la mañana del 5 de febrero, 4 niños de 4, 10, 14 y 17 años fueron asesinados con tiros en la cabeza en la vereda El Cóndor, zona rural de Florencia, Caquetá. El crimen, según las autoridades, se cometió por una disputa de tierras. Y uno se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué hemos hecho en Colombia para que suceda semejante crimen tan macabro? Un quinto niño de 12 años logró escapar a la masacre. Fue él quien contó a familiares y autoridades lo ocurrido. Inmediatamente se desplegó un dispositivo y 10 días después de la masacre se logró la captura de los autores: Christopher Chávez, alias El Desalmado, Edison Vega García, alias Nicuro, y Henderson Carrillo, alias El Enano. También se conoció que por el asesinato, Luzmila Artunduaga, alias Luzmi, pagó la suma de 500.000 pesos. La persona que orquestó el ataque violento contra los 4 niños. Las autoridades también descubrieron que la moto utilizada en el homicidio fue desvalijada y enterrada en el patio de una vivienda para desviar la investigación. En marzo, y a pesar de estar bajo custodia, Christopher Chávez, alias El Desalmado, escapó de la cárcel Las Heliconias. En extrañas circunstancias rompió una de las rejas del penal y huyó. Un día después fue recapturado. Tras 9 meses de proceso, todos los implicados fueron condenados. Justamente 9 meses después de ocurrido este crimen, la justicia colombiana impuso una condena ejemplar en contra de los asesinos de los 4 niños acribillados en zona rural de Florencia, Caquetá, el 4 de febrero. En la primera determinación, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia condenó a 50 años de prisión a Luzmila Artunduaga como determinadora del delito de homicidio agravado con dolo en concurso homogéneo y por homicidio agravado en la modalidad de tentativa en contra de un menor de 12 años de edad. Fue ella quien pagó a los sicarios 500.000 pesos por el crimen. Sí, pero no, yo soy inocente, no tengo nada que ver. Asimismo fueron condenados por estos hechos Christopher Chávez Cuellar, alias El Desalmado, uno de los gatilleros y quien logró fugarse de la cárcel Las Heliconias por 24 horas. Henderson Carrillo Ordóñez, alias El Enano, el otro sicario, también fue condenado a 40 años de prisión. Estos hombres también fueron condenados por porte ilegal de armas. En cuanto a Edison Vega García, alias Nicuro, el juzgado lo condenó a 20 años de cárcel por su participación indirecta en el homicidio. Los 3 hombres lograron un acuerdo con la fiscalía.